de un albergue, pero no mucho más grandes que él. Entonces, si creemos que entre niños van a estar seguros, lo de Arequipa nos está demostrando lo contrario. Cristian, buenos días, te escuchamos, directo en directo. Buenos días, Cristian. Mauricio, Valerie, ¿qué tal? Buenos días, directo en directo, así es. Seguimos de cerca este caso. Este niño de 7 años ha vivido en un albergue de Characato. Él todavía permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica San Juan de Dios. A raíz de esta situación, muchas instituciones, como la Defensoría del Pueblo, han iniciado una serie de investigaciones. Comentarles que han detectado, ojo, atención, de que hay 23 albergues en la ciudad de Arequipa, pero 8 no están acreditados. Para más detalles, vamos a hablar con el jefe de la oficina de Defensoría de Arequipa, con el doctor Ángel María Manrique, para que nos comente. Doctor, estamos en Biopera RPP. Sorprendidos por esta situación y por esta noticia que usted nos da. 8 albergues acreditados. ¿Qué está pasando con estos niños, adolescentes que están en estos albergues? Muy buenos días, Mauricio. Como Defensoría del Pueblo, desde el primer día que ocurrieron los hechos, iniciamos una labor de supervisión y advertimos justamente que donde se llevaron los lamentables acontecimientos, el albergue no contaba con la acreditación respectiva, ni tampoco se había tenido una estrategia de prevención, porque los hechos de violencia obviamente se detectan y tienen que detectarse de manera preventiva para que no vayan incrementándose. No se había dado las alertas respectivas para prevenir estos hechos de violencia, pero además que no se había actuado de manera diligente porque los hechos ocurrieron el sábado y el menor recién es trasladado el día martes al hospital. Y a partir de la intervención médica ya en el hospital es que se advierte que se han cometido estos hechos. Entonces ahí hay una alerta que nosotros damos como Defensoría del Pueblo, porque no solamente se tiene que iniciar un proceso de fiscalización en los albergues públicos y privados, para que se garantice que todos cuenten con las condiciones mínimas a través de la acreditación, sino que tiene que darse desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables una estrategia permanente de monitoreo para saber cuál es la situación de los niños, niñas y adolescentes y un protocolo de acción inmediata para que cuando se dé un acto de violencia o un hecho que atente contra la vida y la salud del niño o la niña, se actúe de manera inmediata. ¿Los 8 no cumplen? Efectivamente, en el caso de Arequipa, 8 albergues no cuentan con la acreditación respectiva, pero el tema de fondo es de que hay un déficit de albergue en la región Arequipa. Lo que advertimos ya desde el año pasado como Defensoría del Pueblo es que por la situación de la pandemia y de la situación económica se ha incrementado justamente la demanda de estos centros de atención residencial y no existe un presupuesto necesario que permita ampliarse esta oferta por parte del Estado. Pero sí tenemos entendido que en el mes de abril de este año ya el propio Ministerio de la Mujer conformó un equipo especializado para ver la situación de los albergues a nivel nacional, así que nuestra invocación como Defensoría del Pueblo para que este equipo que ya está formalizado desde el mes de abril se active, se fortalezca, que recoja la información y el diagnóstico de todos los albergues a nivel nacional, porque esto ha pasado en Arequipa, pero puede estar pasando también en otras regiones. Entonces es importante que se tenga el diagnóstico real, pero principalmente ya una propuesta de política con los recursos necesarios para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir. Doctor, tras este hecho, a la Defensoría ha llegado más denuncias de niños, adolescentes que estén siendo agredidos en albergues. De momento no hemos recibido ninguna llamada. Hay que tener en cuenta que los menores de edad están en una situación de desprotección. Entonces tenemos que ir a visitarlos. No basta esperar justamente una llamada o una queja, sino que corresponde al ente rector, en este caso al Ministerio de la Mujer, hacer las visitas y las fiscalizaciones en los albergues públicos y privados. Eso ya le hicimos la recomendación como Defensoría del Pueblo desde el año pasado, porque ya ocurrieron el año pasado 2 hechos también lamentables en albergues en Arequipa. Entendemos que por cuestiones de pandemia esto aún no se ha desarrollado, pero corresponde ahora ya hacer la fiscalización desde el ente rector, Cristian, que es el Ministerio de la Mujer, y a partir de ello identificar claramente las responsabilidades. Cristian, cuando el señor Ángel Manrique refiere a que ya se han registrado 2 hechos lamentables, quiero precisar que si se refiere a uno de ellos donde una trabajadora de un albergue perdió la vida y las autoras fueron menores de edad. No sé si se refiere a ese caso que también fue espeluznante, uno de ellos.
Así es, Mauricio. De los dos hechos que hacía referencia, uno se trata de una cuidadora que perdió la vida y el otro justamente de una menor con discapacidad que también perdió la vida. Exacto. Y en su oportunidad como Defensoría del Pueblo, Mauricio, hicimos las alertas respectivas, hicimos las sanciones, pero inclusive los albergues, que en este caso era uno público, en donde INAVIF tenía que asumir una responsabilidad de resarcimiento de daño de la familia, hasta el momento con la información que tenemos aún no se ha cumplido con ello. Entonces, falta aún una respuesta clara por parte del Ministerio para esclarecer los hechos pasados el año pasado, pero corresponde ahora, a partir del caso de este año, que este equipo de trabajo que ya está conformado en el Ministerio de la Mujer tenga un diagnóstico real, tenga una propuesta clara de políticas, lineamientos y programas con el presupuesto necesario para atender a estos niños, niñas y adolescentes que están en una situación de vulnerabilidad, Mauricio. Y entendemos que es un tema multisectorial. Puede tener el Ministerio de la Mujer y la Defensoría las mejores intenciones, pero si se retira, por ejemplo, de la currícula escolar hablar, ¿no?, de enfoque de género desde la primera edad, de cómo respetarnos mutuamente, las cosas no nos van a salir bien. Tendríamos que apuntar todos los peruanos a tener una infancia sana, bien educada. Lo comprometemos, señor Manrique, a permanecer con nosotros porque hay muchas interrogantes. Valery Vázquez de Velasco está con nosotros, también tiene preguntas. Y los otros dos casos no los debemos olvidar. Entendemos que ustedes han perseguido de alguna manera que no queden impunes y que se sancionen a los responsables, pero queremos ir a las raíces y no repetir cíclicamente estos casos espeluznantes. Volvemos con Encendidos. De Velasco, y estamos en contacto con nuestro compañero Cristian Ramos en Arequipa para conocer cuál es la situación de los albergues a nivel nacional. Vamos a hacer un recorrido por otras provincias también, pero lo cierto es que él está conversando con el señor Manrique, representante de la Defensoría del Pueblo, y mi pregunta iba en torno a lo que ha pedido la abogada de este niño de 7 años víctima de abuso sexual. Ella pide el cierre del establecimiento para poder proteger a otros menores. Es un establecimiento que no tiene autorización. Y mi pregunta va en torno a eso, señor Manrique. ¿Se va a cerrar estos albergues mientras se consigue la autorización? Y por otro lado, ¿qué tan capacitadas pueden estar las personas que están en estos albergues? Si hay alguna conexión con el plan o la estrategia del Estado para justamente cuidar a los menores y educarlos en los tiempos en que están en cuidado de estas personas y no con sus padres. Valery, buenos días. Buenos días. Respecto a la primera pregunta, eso ya es competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Continúan abiertos entonces. Procedimientos respecto de su nivel de fiscalización y si corresponderá o no el cierre de este albergue. Lo cierto, Valery, que desde la región Arequipa, a partir de la supervisión que hemos hecho como Defensoría del Pueblo, es que hay un déficit de albergues en la región y que a partir de ello se tienen alianzas con algunas instituciones privadas, principalmente sin fines de lucro o de orden religioso, que coayudan desde su obra social para ello. Entonces, lo que se tiene que buscar es justamente un trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, pero con una estrategia clara de monitoreo, con una estrategia clara de financiamiento para atender a todos los niños, niñas y adolescentes. ¿Existe ese monitoreo? En el caso de Arequipa no se ha llevado a cabo ni durante la pandemia ni después de la pandemia, Vale. Ni siquiera en estos centros con apoyo privado. Así, ni en los públicos ni en los privados. O sea, justamente lo que advertimos es de que el Ministerio de la Mujer en regiones solamente cuenta con una unidad de protección especial, que es un ente administrativo con escasos recursos y las supervisiones y fiscalizaciones de estos albergues dependen directamente del Ministerio de la Mujer en Lima. Entonces ahí es donde hay un punto crítico que tiene que evaluarse para ver cómo se tiene una estrategia permanente de monitoreo en todo el territorio nacional para evitar algún acto de violencia o actuar de manera preventiva para adelantarnos a una situación trágica. Esa es la recomendación que hacemos como Defensoría del Pueblo, porque esto es un tema que está o pudiera estar pasando en varias regiones del país, no solamente en Arequipa. Necesitamos una estrategia de monitoreo permanente,
donde no solamente, como indicaba bien Mauricio, tenga un orden multisectorial, sino también intergubernamental, porque corresponde a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales también contribuir dentro de su sector social en el ámbito de su jurisdicción. Entonces, confiamos de que ya el equipo de trabajo que está a cargo del Ministerio de Mujer tenga claro esta problemática a nivel nacional y tenga una respuesta inmediata. Es una recomendación que entiendo no es primera vez que la hacen, pero me gustaría saber si han tenido alguna vez alguna respuesta. De los casos que hacíamos referencia el año pasado, Valerie, no hemos tenido una respuesta aún sobre el tema. Entendemos de que aún hay procedimientos administrativos que se están cumpliendo, pero no podemos esperar a un nuevo caso trágico que ponga en riesgo a un niño o una niña, sino por el contrario, convocar a todos los sectores, a todos los niveles de gobierno. La Defensoría del Pueblo siempre va a prestar las recomendaciones y los aportes necesarios para que se tenga un plan conjunto a nivel nacional de protección a estos niños, niñas y adolescentes. De acuerdo, muchas gracias, señor Manrique. Muchas gracias a nuestro compañero Cristian Ramos. Es la situación entonces en Arequipa y la ausencia del Estado, ¿no? Claramente no hay una respuesta cuando existen todas estas recomendaciones por parte de la Defensoría, que es la mayoría de veces quien primero responde a las emergencias. Nos invita el señor Manrique desde Arequipa a reflexionar a todos los peruanos, porque no se trata específicamente de violencia sexual. Han tenido un crimen, una cuidadora fue asesinada y una niña también. Entonces, no es que tengamos que centrarnos solamente en cómo abordar lo de la violencia sexual. Las cosas que están pasando en nuestro país son espeluznantes y debería ser agenda central de todos nosotros, de los ciudadanos, del Poder Legislativo, del Ejecutivo. Ojalá lo logremos. Y ha dicho el señor Manrique que están de alguna forma esperando el trámite administrativo. No puede una burocracia ser que mata también, mata. Todo el tiempo la burocracia y el centralismo matan. Gracias, señor Manrique, gracias, Cristian Ramos. Vamos